Porque queremos ser parte de las conversaciones contingentes y participar de los diálogos que contribuyen a la sostenibilidad del sistema previsional, siguiendo nuestro propósito de acompañar a nuestros afiliados y pensionados en la construcción de mejores pensiones. Lanzamos un nuevo espacio editorial, único en la industria previsional. Capital de Ideas es una revista corporativa que reúne entrevistas a diferentes actores del sector previsional, análisis de tendencias y nuestra propia mirada sobre el futuro. Nuestra revista crea una nueva instancia para comunicarnos, para poner en la agenda temas necesarios para el futuro del sistema de pensiones y seguir aportando desde FP Capital a las conversaciones que hoy mueven al país. Capital de Ideas abordará los temas que importan sobre el futuro de las pensiones y de Chile, los que están en el debate público y también aquellos que necesitas entender en profundidad, los que hoy definen cómo construimos un mejor futuro. Una publicación en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, convencidos de que las grandes conversaciones se articulan en alianzas, incorporando la academia y también la mirada de las nuevas generaciones. Esta alianza entre la FP Capital y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes nos tiene muy contentos porque promueve la relación entre el trabajo entre la empresa privada y la academia. Esta vez a través de la generación de contenido que es interesante y relevante para el país y que los lectores podrán disfrutar a través de la revista. Capital de Ideas reúne entrevistas, diálogos y reflexiones que nacen en distintos espacios donde hoy se construye el futuro previsional. Queremos abrir conversaciones que aporten mirada, comprensión y soluciones a los grandes temas de la discusión pública. Pensar en el futuro del sistema previsional también es parte de nuestro rol, el que se une a nuestro propósito de acompañar a nuestros afiliados y pensionados en la construcción de un mejor bienestar financiero. ¿Viste que Brasil y Chile están liderando el crecimiento en energías renovables? En 2034 agregaremos 160 gigawatts de capacidad. Lo veía venir. Muy buenos días a todos, bienvenidos a todos quienes están presentes y a quienes nos ven a través de la señal de df.cl y todas sus redes sociales. Mi nombre es Paula Vargas, yo soy la subdirectora de Diario Financiero y en esta oportunidad los acompañaré nuevamente en este conversatorio que hacemos en conjunto con AFP Capital. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que se ve de alguna manera como una especie de encrucijada previsional, que son activos alternativos versus la licitación de stock. ¿Qué tensión hay entre ellos o por qué es un tema que vamos a tratar hoy en día? Es para eso que estamos aquí acompañados con un panel de expertos. Agradecemos aquí la presencia de Silvia Fernández, Country Manager de BlackRock Chile, Jaime Casasus, académico de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, y Felipe Díaz Toro, abogado y Managing Partner de EDN Abogados. Muchas gracias y muy bienvenidos a ustedes también a esta jornada. Pero antes de iniciar esta conversación, voy a llamar a este escenario al gerente general de FP Capital, Renzo Bertelli. Por favor, Renzo, que nos va a dar unas palabras de bienvenida, así que adelante. Hola, muy buenos días a todos. Gracias a quienes nos acompañan acá presencialmente. Muchas gracias a ti, Paula, Felipe, Jaime y Silvia por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos están viendo a través de medios digitales. La reforma de pensiones es algo que ya se está viviendo, que se está implementando. Es una reforma muy grande, lo ha dicho el superintendente en distintos escenarios. Es una reforma que incorpora nuevos actores, que crea un seguro social y que introduce cambios importantes al régimen de inversiones. Por eso nosotros quisimos hacer hoy día este evento, la encrucijada previsional, licitación de stock versus activos alternativos, porque la reforma trae un pack bastante único, que es migrar desde multifondos a fondos generacionales, donde hay definiciones de las estructuras de estos fondos, lo que se llama el glide path, que cae en manos del regulador, pero que además tiene consideraciones como definiciones de benchmark, premios y castigos, y como esto no fuera suficiente, que ya lo es, viene un tema de licitación de stock. En FP Capital estamos muy ocupados y preocupados de que la implementación de la reforma y las discusiones que se están dando a nivel nacional de cosas que se van a implementar y cosas que están por definir, sean con un único objetivo de mejorar las pensiones de nuestros afiliados. Por eso ya llevamos varios años, y en este año varios eventos, en conjunto con el Diario Financiero, tratando de traer a expertos que puedan colocar temáticas que aporten a la discusión. Por eso hoy día quisimos traer a expertos de la industria del asset management, expertos legales y también
expertos de la academia que nos ayuden a colocar más información en la discusión, de modo de poder contribuir a que las definiciones y las implementaciones sean con un único enfoque de mejorar las pensiones de nuestros afiliados. Así que les agradezco mucho, les agradezco al Diario Financiero y por supuesto a nuestros panelistas, y espero que esto sea una conversación que nos aporte mucho a informarnos y también a generarnos todos una opinión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti, Renzo. Y efectivamente, este es un ciclo de charla que llevamos haciendo desde el año pasado para, desde el punto de vista técnico, siempre analizar y aportar al debate, no solamente en la construcción de lo que fue la reforma, sino también ahora este año, a partir de hace 6 meses atrás, un poquito más ya, que partió su implementación. Y bueno, y este foro justamente trata también de aportar a esta discusión y conocer particularmente algo que se ha hablado menos tal vez, pero es un poco como cuál es el rol de los activos alternativos que en el mundo están cada vez más creciendo mucho más o tomando mucho más fuerza dentro de los portafolios de las administradoras de fondos de pensión y que acá no sabemos o queremos dimensionar un poco cuál va a ser el impacto de la reforma justamente en este tipo de activos que por lo demás se observan como activos de más largo plazo y de una rentabilidad un poco más asegurada, digamos. Por eso es atractivo hoy en día. En ese sentido, bueno, tal como lo decía Renzo, conversar sobre el rol de los alternativos y esta transición desde los multifondos hasta los fondos generacionales y además también de hacer frente a la licitación de stock, que también es un tema nuevo y es un proceso que se está ya debatiendo o dando forma durante estos próximos meses. Ahora, todo este reacomodo que va a significar en las inversiones, en el portafolio de inversión y un poco en sus implicancias legales, es con lo que vamos a tratar aquí con nuestros expertos y a partir de su experiencia y visión, analizando no solamente los aspectos técnicos y financieros, acá con los aspectos financieros, sino también los aspectos y los alcances legales y contractuales. Bueno, partamos con la parte más controvertida. Y si ven, Silvia, desde el punto de vista de los gestores de inversión y de los servicios financieros, si ustedes también ven que existe esta encrucijada entre los activos alternativos y versus la licitación de stock. ¿Existe ahí una contradicción, por ejemplo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, y quizás quiero partir agradeciendo a FP Capital por esta instancia, porque la verdad es que crear oportunidades de conversación son justamente lo que nos va a ayudar en el fondo a definir cuáles son los temas más complejos, como dijo Renzo, de una reforma que incluye muchísimas aristas. Quizás si uno va a las bases de por qué uno deba invertir en activos alternativos. El activo alternativo son inversiones que tienen muy poca correlación de partida con los mercados públicos, que son lo que conocemos tradicionalmente como acciones o bonos transados en el mercado público. Son activos que por lo tanto aportan a la diversificación del portafolio, que tiene muy baja correlación muy baja relación con los cambios inflacionarios. Por lo tanto, son un activo que tiene un valor agregado enorme dentro del portafolio, pero que tiene una condicionante que es la baja liquidez. Y esa baja liquidez es justamente la que te premia, ¿no es cierto?, con un mayor retorno, porque tú estás premiando esa iliquidez. Cuando nosotros vemos la licitación, para mí la mayor encrucijada va al punto central de que el objetivo de la licitación no tiene ninguna relación con el objetivo de invertir en un fondo alternativo. Cuando tú inviertes en un fondo alternativo, estás invirtiendo, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, en activos de inmobiliarios. Son activos que tienen un periodo de, primero, unos años de inversión, ¿no es cierto? Y después, años donde tú desarrollas el negocio y potencialmente vas y lo vendes. Eso requiere 10, 12 años y justamente el mayor retorno que tú logras es en esa salida del negocio, claro. ¿Cierto? La licitación es una licitación que se va a hacer cada 2 años y que no tiene ningún concepto detrás de rentabilidad, solo apunta a una reducción de costos y una competencia de costos. Por lo tanto, si uno va a la esencia de qué es lo que persigue la licitación,
es absolutamente contraria con una inversión en alternativo. Perfecto, nos queda muy clara tu posición, Silvia. Jaime, un poquito en la misma línea, digamos. Hoy día los activos alternativos en Chile o administrados son alrededor de un 10%, ¿cierto? La cartera de los fondos de pensiones estamos hablando siempre. Y bueno, y en la experiencia internacional esto ha ido cada vez más increciendo. O sea, es mucho más, no tengo en la mano la cifra, pero es bastante más significativo. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que se debería sortear con esta reforma para que los alternativos realmente cumplan este rol o se estimule la inversión en alternativos, o si realmente con esta reforma no existe forma de que suceda algo así? Sí, bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por la invitación a ADF y FP Capital. Un poco en la misma línea lo que dice Silvia, pero va a depender también un poco cómo venga el régimen de inversión, ¿eh? Y venga el glide path y nos diga, bueno, cuál es este objetivo, ¿verdad?, de cuánto deberíamos invertir en esta clase de activos, pero probablemente va a ser un monto mayor que el que hay ahora. O sea, si uno ve la experiencia internacional, como dices tú, si uno ve incluso el Banco Central, como ha ido, ¿verdad?, aumentando los límites en el sistema multifondo, y estamos en ese aumento ahora. Yo he hecho algunos ejercicios empíricos también donde siempre sale casi al tope realmente la clase de activos, activo alternativo. Entonces, es algo que tú quieres tener en tu cartera y que tiene mucho sentido porque dado que tus pensiones son de largo plazo, tú quieres tener activos de largo plazo. Y ojalá sean ilíquidos dentro de todo para poder ganar ese premio por liquidez. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. O sea, uno de los desafíos está en el diseño, digamos, Va a ser muy importante cómo venga el régimen de inversión. Y cuán restrictivo venga de queremos seguirlo pero al instrumento, o va a haber una banda para poder moverse, porque incluso hoy día hay bastante heterogeneidad entre las AFP en cuanto a cuántos alternativos tienen. Y yo sospecho que la reforma tiene algunos incentivos a diferenciarse. Primera vez que hay premios, antes habían castigos, ahora hay premios, lo que por sobre, ¿verdad?, esta cartera de referencia que te van a medir. Por lo tanto, yo sospecho que uno de los objetivos y una de las decisiones que se tomó de tener hartos actores y que por un lado traten de diferenciar su producto y tener distintas rentabilidades. Son de distinto tamaño, hay economías de escala, hay aprendizajes, hay relaciones con los managers, ¿verdad?, que van a ser distintas. Entonces, en la medida que esta clase de activo aumente, se van a empezar a diferenciar. Y ahí viene el problema que yo veo con la licitación, porque la licitación hace una competencia tipo Bertrand, que es básicamente por precio, claro, donde ese tipo de competencia tú lo haces cuando crees que el producto es exactamente igual entre todos los FPs en este caso, entre todos los actores, ¿verdad? Entonces, esa tensión yo la encuentro bastante complicada. Podemos ir hablando después, pero ese mismo mecanismo yo creo que es un riesgo justamente para la diferenciación que se busca. O sea, hay algún escenario que es posible que terminen tal vez pocas AFP, todas estandarizadas, buscando bajo costo y no tratando de aprovechar estas oportunidades. Y eso puede tener otros efectos que vamos a verlo posteriormente. Eso, por supuesto, puede. Muchas gracias, Jaime. Felipe, yo voy a tomar el micrófono, porque para este lado no me funciona. Bueno, otro de los puntos que se ha mencionado someramente en algunas otras instancias son los problemas operativos que tendría el traspaso, ya los traspasos de activos, ya no solamente de multifondos a fondos generacionales, sino también de AFP a AFP, en fin. Ahí, ¿cuáles son los aspectos legales que hay que tener en consideración y cómo se va a reflejar legalmente este traspaso de una cartera u otra y también desde las AFP? Bueno, primero muchas gracias a Diario Financiero, AFP Capital, por la invitación. Son múltiples los desafíos. Nosotros como oficina intentamos darle una mirada técnica, un poco para aportar desde una perspectiva legal ciertos aspectos que en general se ven desde más una óptica financiera. En eso hicimos una mirada y analizamos 30 fondos
que hayamos asesorado a distintos clientes e intentamos entender bien cómo se regulan las transferencias en estos 30 fondos de distinto tipo, porque además aquí se da la particularidad de que se estructuran en diversas jurisdicciones. No todas las jurisdicciones son iguales para este tipo de vehículos, algunas jurisdicciones son más restrictivas que otras, y el tipo legal que se estructura o el vehículo que se estructura también es distinto. Hay ciertos criterios que son generales y ciertos vehículos que son los que más se utilizan. Pero cuando hicimos este análisis, vimos 3 escenarios y distinguimos 3 categorías. Había una categoría que establecía un pre-consent, que era un preacuerdo que de alguna manera permitía hacer esta potencial transferencia, si estamos hablando de transferencia de multifondos, fondos generacionales, sin tener que cumplir con un sinnúmero de requisitos operacionales para poder operarla. Después vimos un segundo escenario, que era el escenario en donde está la mayoría de los casos, que era el escenario considerado como un affiliate transfer, que es una transferencia a una parte relacionada, y que eso refleja o se podría entender como una transferencia simplificada, y que son menos los requisitos regulatorios o procedimentales para poder implementarla, pero hay ciertos temas que también hay que tener en consideración. Y un tercer escenario, que es el escenario de una transferencia, un proceso de transferencia estándar, y que ahí hay un sinnúmero de requisitos que va a estar fiscalizando el manager para ver que se cumplan y permitir esta transferencia. En esos 3 escenarios intentábamos ver, dónde se está ubicando, y de estos 30 o 40 fondos que vimos y que observamos, cómo los podemos categorizar. Y ahí vimos que efectivamente la gran mayoría estaba en si consideramos una transferencia multifondo, fondo generacional, dentro de esta categoría de una affiliate transfer. Pero y habían algunos que se había adelantado este proceso de reforma, entonces ya se pudo negociar ex ante un preconsentimiento de parte del gestor para poder permitir esa transferencia sin mayores requisitos. Pero habían, sí, algunos casos, más del 20% de lo que nosotros observamos, que sí estaban en una categoría de un procedimiento de transferencia regular. Y obviamente que eso tiene múltiples desafíos. El gestor tiene una prerrogativa importante y hay que entender que en estos vehículos funcionan como fondos cerrados precisamente por lo que comentábamos previamente, que son destinados a durar un largo plazo, a tener un periodo, y le otorgan un poder importante al gestor. El tipo de vehículo generalmente es un limited partnership que tiene 2 tipos de socios, un socio que es el socio gestor, el general partner, y un socio que aporta capital, que es el limited partner. Pero la gestión del vehículo está entregada casi 100% al GP, al general partner, y eso le da muchas prerrogativas al general partner para permitir transferencias, para fiscalizar esas transferencias si son necesarias. Entonces, eso es solamente para ver un análisis de qué pasaría en el proceso de migración de multifondos, fondos generacionales. Cuando nosotros vemos el procedimiento por licitación de stock, definitivamente aparecen muchos más desafíos. Lo más probable es que el 100% de los casos esté dentro de la categoría como un procedimiento estándar de transferencia, y las particularidades que tiene la licitación de stock hacen aún más complejo poder cumplir con estos requisitos y que en definitiva un manager lo acepte. Y al no tener precedente, digamos, de una licitación de stock, me imagino yo que también están mucho más a ciegas las gestoras. Porque en el caso del traspaso de fondos de multifondos a fondos generacionales hay cierta experiencia. O sea, ese es un traspaso que en la práctica no debería haber mayores complejidades para poder hacerlo. Obviamente que hay un tema de coordinación, son muchos gestores, muchos managers distintos, con criterios distintos. Obviamente que hay managers que son más grandes y que tienen esto mucho más implementado, pero hay managers que son más pequeños, que son más nichos y que no van a querer facilitar necesariamente estos procesos de transferencia. En el escenario de una licitación de stock, en donde no existe experiencia, en donde definitivamente es completamente contrario a lo que es un fondo cerrado, eso lo va a hacer mucho más complejo y en nuestro criterio más difícil de implementar. Ahí, Silvia, cuéntanos un poquito acerca de cómo ves tú que puede cambiar la relación con las FPE, ¿ya? Con la gestora, digamos, al hacer todos estos cambios, particularmente con la licitación de stock, ¿ya? Que parece que es un desafío mayor en términos de transferencia o de liquidación de activos. Ahí, porque hoy día tienen un rol, ¿cuál es el rol que tienen hoy y cómo podría cambiar? Eso podría ser interesante que nos cuentes un poquito.
Mira, yo creo que ahí hay que mirarlo desde distintos puntos de vista. O sea, uno es gestor, el otro es la administradora y también el afiliado. Tenemos que, yo creo que nunca, vamos a llegar al afiliado, de todas maneras. Tenemos que sacar aquí de la ecuación al afiliado. A ver, desde el punto de vista del gestor, cuando una AFP invierte en un activo alternativo, por el desarrollo que tienen este tipo de activos, justamente lo que hace es hace una inversión inicial y tiene un compromiso de llamados de capital a futuro en la medida que esos proyectos van necesitando mayor capital. Cuando nosotros traemos una licitación de stock a la ecuación, aquí estamos hablando de que ese sujeto de crédito para efectos del GP, ¿no es cierto?, que va a requerir llamados de capital en el futuro, va a cambiar. Por lo tanto, es como que tú tengas una deuda conmigo y yo te digo, mira, de aquí para adelante le traspaso a Jaime la deuda. ¿Ah? Entonces, desde el punto de vista de quién es el gestor, sí tiene implicancia. ¿Ah? Felipe también nombró varios temas legales. También hay temas, y eso depende un poco de cómo sea la estructura legal del fondo, pero también incluso pueden haber temas impositivos, no a nivel inversor, sino que a nivel fondo. Hay ciertas estructuras que están establecidas y están estructuradas de una cierta forma que hacer un traspaso también puede tener implicancias fiscales para el fondo. Y eso lo tiene que pagar alguien, no va a ser el fondo, lo va a pagar en el fondo la AFP o el administrador. ¿Ah? También si nos posicionamos desde el punto de vista de las AFP, cuando tú inviertes en un activo alternativo, es un proceso de debida diligencia o de análisis que es tremendamente complejo, porque estás invirtiendo en proyectos a futuro, en empresas privadas, por ejemplo, que tú esperas reestructurarlas y hacerlas más eficientes. Es mucho más difícil que invertir en una acción que se transa en mercado público. Por lo tanto, las AFP hoy día han invertido y han desarrollado equipos de alternativos que son tremendamente sofisticados. Hay gente muy, muy capacitada y yo no sé si desde el punto de vista de la administradora vas a estar dispuesto a traspasar esa expertise, a traspasar ese conocimiento directamente a otra administradora. Y desde el punto de vista del afiliado, por lo mismo que hablábamos, que estos son instrumentos o inversiones que tienen periodos iniciales en que son de inversión y después un desarrollo y la venta del negocio, si pensamos en un afiliado que lo vamos a traspasar, también se ha hablado que por la complejidad de los alternativos, una opción podría ser no traspasar los alternativos, traspasar el resto de la cartera y no traspasar exceptuando los alternativos. Exceptuando los alternativos. Ahora, ¿qué pasa con ese afiliado que digamos que se tragó, porque esa es la palabra, en el fondo, toda esa primera etapa de inversión, lo traspasas sin el alternativo, nunca vio ese exit, ¿no es cierto? Y lo llevas a otra administradora que es nueva, que tiene que volver a invertir en un alternativo, por lo tanto tiene que volver a invertir y pasar por esa etapa, ¿no es cierto?, de solamente inversión. Volver a tragarse esa etapa. Y que eso, incluso más, si yo a lo mejor me di cuenta un año después que me habían licitado y la verdad que no quiero volver a mi AFP anterior, ¿te das cuenta del camino que sigue ese afiliado? O sea, el impacto en rentabilidad es fuerte. Oye, déjame... Sí, eso te iba a decir Jaime, perdón. No, pero déjame yo creo que está claro lo que la licitación tiene costo. ¿Eh? Sí. Obviamente tiene beneficios, que es reducir obviamente la comisión, pero hay dos elementos que yo no los he escuchado mucho y que yo creo que tiene la reforma actualmente que ya van o apuntan a reducir la comisión. Uno es esto que las cotizaciones van a subir de 10 a 16%, o sea, los activos administrados van a subir en un 60%, manteniendo las mismas comisiones que hay hoy día. Por lo tanto, eso con una regla de 3 uno puede ver que en el largo plazo las comisiones debieran caer en un 37,5%. Esa es una cosa. Y otra es que ahora... Dices por el volumen, en el fondo. Por el volumen. Sigues con la misma comisión administrando un volumen mayor. Okay. Por lo tanto, uno tiene que repartir esa comisión en el mayor volumen. Y el otro es que
están los pilares no contributivos de la PGU y el fondo, ¿verdad? El seguro social. Por lo tanto, de tu pensión final, el 100% de tu pensión para mucha gente no va a ser simplemente administrado por las AFP, sino que una parte importante va a venir de la PGU y van a venir del Seguro Social, ¿verdad? Eso también tiende a diluir los costos. Sin licitación, digamos, ¿verdad? Entonces por eso es que a mí siempre me complicó el tema de la licitación por el tema de los objetivos, ¿verdad? Claro, porque si el objetivo de una reforma o de lo que todos esperamos de la reforma es mayor rentabilidad, claro, entra un poquito en contradicción eventualmente con el tema de la licitación de stock, pero hay que ver un poquito también cómo queda este diseño. Pero bueno, hemos hablado un poco de los activos alternativos ahí, Jaime, pero ¿qué pasa también con los contratos derivados? Que a lo mejor no sé qué porcentaje tienen, no son el 10% de la cartera, pero sí son relevantes y cada vez más relevantes. Así que cuéntanos un poquito acerca de ese impacto que podrían tener eventualmente en ese tipo de contratos. Sí, son muy relevantes. Los montos vigentes agregados de la AFP en derivados son de 800.000 millones, los montos. La mitad de esto está en swap de tasas de interés en el extranjero. Hay derivados para la cobertura cambiaria, ¿verdad?, que tiene que haber, pero esos montos se han multiplicado por 4 en los últimos 3 años, ¿no? O sea, ha crecido tremendamente la posición de las AFP en derivados y buscando, yo entiendo la lógica de eso, porque básicamente han estado buscando mayores duraciones en la medida que el mercado local se hizo menos profundo, ¿verdad? Empieza a buscar mayor duración, que está bien, porque de nuevo, las pensiones son de largo plazo, las AFP debieran invertir en el largo plazo y un mecanismo de lograr mayor duración, mayor plazo, es justamente estos derivados. Ahora, estos derivados son relativamente estandarizados, son contratos bilaterales entre bancos y las AFPs, y tienen los mismos problemas que tienen los alternativos, ¿eh? O sea, un banco internacional tiene como contraparte una AFP prestigiosa y de repente tú le vas a sacar el 10% y va a pasar ese contrato, legalmente no sé si se puede, digamos, pero va a pasar ese contrato a una AFP que puede estar empezando, que no tiene reputación todavía. Entonces, ese tipo de cosas hace que sea más complicado. Pero en este caso, a diferencia de lo alternativo, en este caso hay una solución de mercado que se usa mucho y que se implementó fuertemente después de la crisis del 2008, que son estas entidades de contraparte central. Una cámara de compensación y liquidación que se pone entre las dos partes, o sea, es vendedor del comprador y comprador del vendedor. Como un arbitraje. Realmente termina siendo la única contraparte de todos. Y eso es, para efectos de la licitación, es bien importante porque tiene montones de beneficios de mitigar el riesgo de crédito contraparte y esas cosas, equivalentes a las garantías que deben haber en contratos bilaterales. Pero la gran gracia es que uno de los mandatos que tienen, o uno de los, de los servicios que tienen que ofrecer es la portabilidad. Y la portabilidad es exactamente lo que estamos buscando. O sea, porque cuando tú tienes una contraparte, es muy fácil llegar a desenchufar, ¿verdad?, a esta persona y ponerla al otro lado, ¿verdad? Pues simplemente las FPs tienen solamente como contraparte esta contraparte central. Entonces, como yo veo que hay una solución de mercado re interesante, internacionalmente está el CH en Londres, está CME en Estados Unidos, en Chile está Comder, que yo conozco muy bien porque soy parte del directorio, por eso he estado metido un poco en este tema. Pero me parece que es una solución interesante que no se puede aplicar alternativos, obviamente, porque tú necesitas precios día a día para las garantías, los márgenes. Pero por el tipo de instrumento... Por el tipo de instrumento, me parece que los derivados tendrían esa salida. Tienen una salida. Interesante. Felipe, preguntarte un poquito, porque lo mencionaron anteriormente. ¿Existen argumentos técnicos o legales para que un general partner pueda negar una referencia de activo? Sí, bueno, ya lo empezábamos a comentar, Silvia algo ya abordó. Efectivamente, hay muchos criterios que
Quizás si los separamos en algunos aspectos que son más técnicos, regulatorios, que podría tener el gestor, el manager, para poder oponerse a una transferencia. Y hay algunos criterios que son un poquito más subjetivos, que cuando uno revisa la documentación llama la atención de que siempre hay una frase que de alguna manera le da la facultad al gestor para decir si es que a criterio razonable del gestor considera que esta transferencia puede ser perjudicial para el resto de los inversionistas, él va a denegar la transferencia o puede oponerse a esa transferencia. Entonces, podemos ver oscilar como esta discrecionalidad del gestor, desde una discrecionalidad que es absoluta, a una discrecionalidad, dependiendo del tipo de transferencia en las categorías que les mencionaba antes, a una discrecionalidad de que no puede oponerse si no es fundadamente. Pero hay criterios regulatorios y eso también va a depender de qué jurisdicción estamos hablando. Hay normativas específicas en Estados Unidos que permiten ciertas exenciones a los fondos de acuerdo al número de aportantes. Entonces, si se va superior a ese número, el fondo puede estar recategorizado en un vehículo distinto que lo hace perder ciertas prerrogativas tributarias favorables, etc. Existe cierta normativa en Europa también por IFMD que establece específicamente hacia qué tipo de inversionista tiene que estar este vehículo distribuido, y si por licitación de stock llega una participación muy menor a ese inversionista que no le permite estar dentro de esa categoría, el vehículo también podría ser afectado en su categorización. Hay otros criterios que también nosotros vemos en términos de cómo poder entender el vehículo o la contraparte que entra, si podría considerarse como un competidor, hay un sinnúmero de criterios que lo hacen relevante para que el gestor pueda determinar, de acuerdo a esta cómo oscila su discrecionalidad, en que definitivamente acepte o no la transferencia. Claro, y eso me imagino yo que tiene sus consecuencias en el fondo. Silvia, hablamos de la problemática, de cómo puede afectar a las distintas partes, digamos, la licitación de stock y cómo los alternativos se mueven, digamos, dentro de ese escenario. Pero, ¿hay una salida? Así como Jaime nos planteó alguna salida para el tema de los contratos derivados, en el caso de los activos alternativos, ¿hay alguna forma o alguna salida para que la licitación de stock no entre en colisión con los alternativos y su objetivo final, digamos? Sí, mira, a ver, más que una salida, yo creo que, y lo mencionó Renzo al principio, esta es una reforma que el país lleva décadas esperando, ¿no es cierto? Pero tiene muchos ángulos. Jaime comentó también que efectivamente por un aumento de la contribución va a disminuir el costo. O sea, ya se están atacando diferentes problemáticas que existen a través de algunas de las implicaciones de la reforma. Ahora, yo creo que lo principal aquí es la mesura. Tener precaución, porque creo que estamos tratando como país de hacer muchísimos cambios en corto tiempo. Si nosotros pensamos objetivamente en transicionar hacia fondos generacionales, que va a implicar ya, va a depender, como dijo Jaime, del régimen de inversión, pero de todas maneras va a implicar un cambio en los portafolios. Va a haber un impacto en el asset allocation que tienen hoy día las FP, y no olvidemos que hoy día hay un porcentaje importante de los afiliados que no está en el fondo que le corresponde por edad. O sea, cuando tengas que traspasar a lo mejor a ese afiliado de 30 años que hoy día está en el fondo D, al fondo que efectivamente le corresponda por edad, hay un movimiento del portafolio que no es menor. A eso le vamos a sumar 2 años después una licitación, y a eso le vamos a sumar que las AFP además van a tener que tener una mirada de todas maneras de corto plazo, porque van a estar sujetas a premio y castigo a 3 años. Entonces, si tú pones todo esto en una juguera, es muy complejo, es muy complejo de materializar. Por lo tanto, yo creo, y estas son instancias para pensar, para discutir, hasta qué punto tenemos que seguir sin darnos una pausa con los plazos que impone la reforma y no repensar algunos de ellos. Ya, pero ¿es un tema más bien de plazo o de un cambio más profundo, digamos, del diseño?
A ver, la licitación de stock, y si lo hablamos directamente en el caso alternativo, financieramente la solución que yo te podría decir, de acuerdo, las AFP podrían invertir en activos alternativos semilíquidos, ¿ya? ¿Es lo mejor para el afiliado? No, porque el activo semilíquido efectivamente tiene ventanas de rescate, tú puedes rescatarlo cada 3 meses, tienes porcentaje, digamos, tienes un cap de retiro, pero efectivamente te proporciona liquidez. Ahora, ¿qué hace el fondo para proporcionar esa liquidez? Es que tiene un porcentaje que maneja también de caja y de activos líquidos para efectivamente durante esas ventanas trimestrales proporcionar a los inversionistas liquidez. Eso te resta rentabilidad. Jaime, ¿cuál es tu visión? Es un tema, ¿cómo lo ves tú también? ¿Cómo ves una alternativa, una salida, digamos, a estos dilemas que nos trae, digamos, esta nueva reforma? La salida equivalente para alternativos es que las FPs pueden declarar como intransferibles algunos activos, ¿verdad? Ahora, sospecho que no pueden declararlos todos como intransferibles, ¿eh? Por lo tanto, probablemente las FPs, todos estos activos más ilíquidos o con relaciones de largo plazo con los administradores, yo no quiero arriesgar eso, ¿verdad? Yo voy a básicamente a declararlo como intransferible, pero las AFP van a tener que también tener activos más líquidos que puedan transferir. Ahora, cada vez que haya una licitación, lo que va a suceder es que tú vas a entregar activos transferibles y tu fracción de activos intransferibles va a crecer, ¿eh? Y puede haber un tema de diversificación ahí. Tu cartera se va a desbalancear sin duda, porque tú estás en un equilibrio bien diversificado y tienes estos dos activos que son distintos y capaz que uno esté diversificando el riesgo del otro, y cuando tú lo sacas vas a perder diversificación y le vas a pasar una cartera también desbalanceada y menos diversificada a la FP que está entrando, ¿okay? Entonces eso es lo primero. Y no solo eso, yo creo que cuando hay información asimétrica acá, y cuando hay decisiones, hay información asimétrica porque las FPs conocen, las FPs que están administrando sus activos conocen sus activos, saben que hay activos buenos y otros no tan buenos, ¿verdad? Con mejor expectativa. Hay el problema de selección adversa. Cuando yo tenga que elegir qué activos pasar, tal como voy a elegir probablemente los transferibles, esto se lleva también a otras categorías, a otras clases de activos. Tal vez voy a pasar acciones y bonos que yo creo que van a tener un rendimiento menor, entonces yo me voy a quedar con una cartera mejor tal vez que la que estoy entregando, ¿ah? Pero eso te desbalancea completamente. Esto va a hacer saltar obviamente el tracking error o la medida con respecto a la cartera de referencia. Entonces, cuando ocurran estas licitaciones, yo creo que va a haber un salto, un desvío, ¿verdad?, en todo el sistema con respecto a esa medida, a ese glide path de largo plazo, ¿verdad? Y ahí el impacto para los afiliados. Hay impacto sobre todo por el lado de la diversificación y la liquidez que estábamos hablando, ¿okay? Entonces es como complicado y de nuevo yo vuelvo a la misma pregunta. Yo que estaba trabajando en construcción y diseños de GlidePath, me estaba preguntando mucho si la licitación debiera o no afectar el diseño, ¿eh? Y yo creo que sí, por todo lo que hemos hablado. Bueno, ya en la primera parte hablamos bastante, pero también va a haber probablemente un glide path de largo plazo al que tú quieres llegar. Se supone que hay una revisión cada 7 años que es tremendamente largo, va a ser más corto, probablemente para ir gradualmente avanzando de las carteras actuales a ese glide path de largo plazo, pero además vas a tener este ruido de la licitación y los saltos, ¿verdad?, y los desvíos que va a generar el producto de la licitación. Entonces, como dice Silvia, ¿verdad?, y como todos dicen, realmente son demasiadas cosas las que están pasando, y aquí lo que se pone en riesgo un poco son las pensiones finalmente. Perfecto. Gracias, Jaime. Felipe, ¿se puede declarar intransferible? Sí, bueno, la ley permite el que en el diseño y cuando se implemente el nuevo régimen y con normas supletorias se puedan declarar intransferibles. Estamos hablando de la participación en los activos alternativos siempre, ¿eh? Pero igual, siguiendo lo que estamos comentando acá en el panel, yo creo que hay un tema de diseño con respecto a este proceso de licitación que hay que abordar de manera responsable. En términos, ha sido un trabajo y una evolución que nosotros nos ha tocado ver en los procesos de negociación con grandes gestoras, con grandes actores que vienen a distribuirse, se hacen relaciones a largo plazo con estos gestores.
y se ha podido también ir mejorando cada día más los procesos de negociación. Cuando se comenzó en las primeras, nuestra normativa es bien estricta respecto a qué cosas deben estar contractualmente reflejadas en un proceso de inversión de un fondo de pensiones en activos alternativos. Y esos procesos muchas veces no conversaban necesariamente con la práctica y con lo que significa un fondo privado, pero a medida que el tiempo fue pasando, que los equipos se fueron sofisticando y que los gestores fueron entendiendo nuestra normativa, se fue generando esa posibilidad de mejorar y de tener mejores condiciones para poder invertir. Eso es algo que se ha ganado con el tiempo y en definitiva todos estos procesos que vienen a ir un poco en contra de lo que significa la lógica de, en el caso particular de activos alternativos, de cómo negociarlo, de cómo implementarlo, va erosionando la posibilidad de poder recibir esos grandes gestores que muchas veces destinan o hacen vehículos específicos para un actor y que obviamente que si por licitación de stock esa esencia de ese un vehículo particular que se generó por un actor no va a existir. Otro tema importante quizás que vale la pena mencionar son qué pasa con los side letter rights o cuando uno negocia vía side letter y uno logra obtener ciertas prerrogativas para los que no están tan al tanto. Los documentos principales del fondo son los que se le aplican al grueso de los inversionistas, pero se pueden otorgar ciertas prerrogativas específicas con inversionistas en particular por temas regulatorios o por temas comerciales en algunos casos. Pero esas cláusulas tienen ciertas condiciones y se otorgan a cierto perfil de inversionista. Entonces, cuando se busque traspasar una parte de una posición, no necesariamente esas obligaciones, esos derechos que pudo adquirir ese inversionista original se van a traspasar a la nueva AFP que va a recibir esa porción de licitación. Entonces, tiene aspectos que también, en definitiva, van a terminar perjudicando a los afiliados por no tener acceso a esos beneficios que logró obtener el fondo anterior o la AFP anterior. Perdona, Paula, y hay un punto que también tenemos que considerar, que las AFP, como mencioné hace un rato, han desarrollado equipos bastante sofisticados en lo que es inversión alternativa. Y hoy día, cuando hablamos de licitación de stock y hablamos de alternativo, tendemos a pensar en fondos. Hoy día las AFP han ido un paso más allá y ya hay muchas de ellas que están participando en proyectos de coinversión. Eso es decir, que tú no estás invertido en un fondo, sino que te comprometes directamente en el activo mismo, en el proyecto mismo. Eso no es traspasable. No tienes cómo. Y por otro lado, es la forma más eficiente y más barata que tiene una AFP de invertir en un activo real. ¿Se puede mejorar un poquito, o cómo ustedes ven que puede conversar mejor la licitación de stock? ¿Qué aspectos deberían cambiarse o mirarse más en detenimiento, particularmente la licitación de stock, para que no afecte todo este ecosistema del que hemos estado conversando durante todo este panel? En el caso tuyo, Jaime. Sí, yo creo, a ver, no sé si lo que pasa es que la ley ya, ¿verdad? ya está, digamos, ¿verdad? Sí, pero uno podría pensar que esto, ya sabemos que la licitación tiene costos, que puede afectar las rentabilidades, por lo tanto, imagínate que yo me queda muy poco para jubilar. Me conviene entrar en esto, que me cambien o que después me tenga que volver, ¿verdad? Obvio, me puedo retractar, pero ahí hay un tema de comunicación que yo también creo es delicado, lo podemos conversar también, pero solamente para mejorar las comisiones de mis últimos años, probablemente no, digamos, en el balance de costo-beneficio no me va a convenir a mí. O sea, si me preguntas a mí, esto es mucho más beneficioso, por supuesto, para la gente joven, que va a estar mucho más tiempo con esa comisión más baja, que es un poco lo que había antes, lo que hay actualmente. Y claro, que ha sido exitoso. Claro. Y que ha sido exitoso, en parte, nuevo, porque la licitación siempre busca que no solo el ganador baje sus precios, sino que espera que los otros bajen, y además las licitaciones buscan que todos participen, y eso no lo ha logrado, y esta licitación tampoco lo va a lograr. Entonces, y no lo va a lograr simplemente porque estás compitiendo por precio y no hay otros argumentos. Otra forma podría haber sido, oye, no solo incluyamos, que lo mencionó Silvia, ¿verdad? No solo en la licitación incluyamos básicamente comisión, precio, sino que veamos también algo de rentabilidad, servicio y otras cosas. Podría haber sido premiar eso, ¿verdad? Para las FP más grandes, ¿verdad? Que tienen más servicio, mejor servicio, puedan de alguna forma competir y entrar. O tarifas diferenciadas, pero bueno, ahí ya está hecho, y ahí yo no sé mucho realmente si hay cualquier espacio ahí.
de espacios de mejora. Espacios de mejora. ¿Tú ves legales, algún claro, pero claro, yo creo que en el camino pueden haber algunos aspectos que revisar. Claro. Y en ese sentido les preguntaba un poquito, no sé si Silvia, tú tienes algún comentario respecto de eso mismo en el fondo. ¿Qué podría o qué debería mirarse con más detenimiento, particularmente cuando hablamos de la licitación de stock que empieza en 2027, entiendo? Ese es como su horizonte para partir. Mira, si uno va digamos, a la esencia de la reforma te dice que aquí a lo que debe apuntar la inversión y el portafolio es a minimizar el riesgo de pensión. O sea, ese es el objetivo final de la reforma, minimizar ese riesgo de pensión. Y personalmente no creo que una licitación apunta a minimizar el riesgo de inversión. La licitación que hoy día tiene el sistema, que es la licitación de afiliados nuevos, como dice Jaime, sí ha logrado disminuir las comisiones y no tienes impacto en el portafolio porque son afiliados que no están en el fondo invertidos, o sea, son flujos nuevos. Y ha sido exitosa en cierta forma porque, a ver, si nosotros miramos una de las AFPs, por ejemplo, que ha participado en licitaciones de afiliados nuevos, es hoy día la AFP con más afiliados del sistema. Por lo tanto, sí ha sido permeable al resto de los afiliados que quieran tomar esa decisión de bajo costo. Esto puede ser como menos atractivo también para los nuevos entrantes eventualmente. Sí, yo sí. A ver, yo ¿Cuál es el impacto, digamos? O sea, desde el punto de vista de la AFP entrante, empezar cuando empiezas con cero stock, ¿verdad? Cero, y empiezas de a poco a armar tu equipo, eso está bien. Pero ahora es posible que entre alguna AFP nueva y en términos potenciales se podría llegar el 10% del fondo, que son 22.000 millones de dólares. Sí, no es menor. A eso te da como cierto, como un tiritón, digamos. Para ponerlo como escala, es como el monto que está esperando Milei, ¿verdad? Del FMI. Para el salvataje argentino. Entonces, son montos grandes, digamos. Y para empezar a armar los equipos, ¿verdad? De hecho, yo creo que la regulación reconoce que eso es muy difícil, porque no las van a evaluar si entiendo bien, dentro de los primeros 24 meses, y a los 24 meses van a empezar con los últimos 12. O sea, el primer año básicamente no te lo van a evaluar porque vas a estar armando, pero con esos potencialmente 20.000 millones de dólares. Entonces, no es trivial, ¿verdad?, que pueda. Es otro ruido extra, ¿verdad?, que termina metiéndole más riesgo a la pensión de esos afiliados traspasados. Felipe, ahí desde el punto de vista normativo, ¿qué desafíos también representa para un nuevo entrante, hablando de los nuevos actores eventualmente a esta industria? ¿Qué desafíos para un eventual nuevo actor representa recibir estos activos alternativos producto de una licitación de stock? Ahí también tenemos otros desafíos. Sí, bueno, hay múltiples desafíos. Yo creo que de entender el asset class, es un asset class complejo, muy específico, en que desde no solamente de una perspectiva financiera hay que tener un conocimiento específico, desde una perspectiva legal también. Que va variando de jurisdicción en jurisdicción. Existen ciertas jurisdicciones que son las típicas de estructuración de este tipo de vehículos, Delaware, Caimán, sobre todo Luxemburgo, pero hay que entender que son procesos complejos, todas las etapas de negociación, sobre todo por cómo está determinada nuestra normativa, y ahí vamos a tener que ver en qué contexto eso se aplica al implementar la reforma, si se van a mantener las mismas reglas, por ejemplo, de solicitar ciertos documentos, el envío de ciertos reportes bajo ciertas características, ciertos compromisos cierto compromiso del gestor de mantener por lo menos un 1% invertido en el vehículo durante la vida del fondo, y hay un sinnúmero de otros requisitos legales que deben estar contractualmente negociados. Y muchas veces hay ciertas sutilezas que el gestor va a decir esto está negociado o esto está reflejado en el LPA, en el documento constitutivo del fondo, pero muchas veces no lo dice de la manera en que lo establece nuestra norma. Entonces hay todo un proceso de negociación, de aprendizaje que un nuevo actor va a tener que ser parte, y que los equipos que tiene, si reciben de antemano, ya un proceso como hay un proceso que se llama MFN, por ejemplo,
que quiere decir que tú puedes tener acceso a ciertas condiciones que negociaron otros inversionistas en tu misma calidad. Entonces el gestor te va a enviar un sinnúmero de cláusulas que negoció con otro actor en tu misma condición para que tú puedas escoger cuál se te puede aplicar también. Entonces, pero hay que entender esas cláusulas, hay que entender cuáles son los beneficios y cómo se te puede aplicar. Entonces es un tema muy sofisticado que requiere de equipos que tengan experiencia en el tema, que al final, si tú lo recibes de un día para otro, no solo pensando en entender el asset class que estás recibiendo, pues no es lo mismo recibir una inversión en private equity que en real estate. Entonces, es importante entender cómo funcionan los documentos, cómo funcionan las jurisdicciones y la regulación en torno a eso. O sea, un gran desafío también para los abogados, que se hagan cargo de estos traspasos. Y hablar del tema también legal, que no es menor el tema del costo. Yo creo que hay que entender bien que el tema del costo, y no necesariamente porque el gestor quiera ampliar los costos, sino porque él tiene un deber fiduciario con el resto de los inversionistas del fondo, por lo tanto va a involucrar a los abogados que estructuraron el fondo. Los abogados que estructuran el fondo, por regla general, están en Nueva York, están en Londres, que son tarifas que son completamente distintas a las tarifas que tenemos nosotros. Entonces hay que entender que eso sí va a tener un costo relevante, por más que pueda estar estandarizado. Por más estandarizado que pueda estar el proceso de transferencia, el pedir documentos, el entrar a negociar cláusulas porque normativamente tenemos que tenerlas, va generando horas legales. En dólares y euros. Exactamente. Oye, yo creo que estamos como muy encima de la hora, solamente sus reflexiones finales, porque viene un proceso, está sucediendo un proceso importante, es la configuración de este nuevo régimen de inversión. ¿Cómo lo ven ustedes? O sus reflexiones de lo que viene en materia de implementación de la reforma desde cada uno de sus veredas. Silvia. A ver, de nuevo, yo creo que la reforma tiene muchas aristas. Creo que los plazos que están definidos son plazos tremendamente complejos para todo lo que hay que hacer. Y si bien, bueno, como dice Jaime, la reforma ya está, hay una ley, pero yo creo que los plazos se pueden repensar. Y definitivamente la licitación es uno de ellos. Jaime. Yo creo que la comunicación a los afiliados es súper importante para que puedan tomar una decisión informada de si se cambian o no. Hay montones de costos que hemos hablado acá que debieran ser comunicados de alguna forma. Por supuesto, el beneficio de una menor comisión, eso está bien, pero ¿verdad? Que el afiliado pueda mirar toda la información y tomar una decisión. Eso es como para mí es fundamental, digamos, en términos de transparencia y comunicación. Yo no sé, a mí cuando me llegan de repente cartas de la ISAPRE, ¿verdad? De comisiones, no las abro mucho, digamos. Entonces, yo tengo temor de que, y sabemos cómo es el analfabetismo financiero, ¿verdad? Acá en nuestro país. Entonces, ese es un riesgo grande. Entonces, creo que es un esfuerzo muy importante en eso. De comunicación, por supuesto, para la industria. Felipe. Bueno, desde mi vereda, yo creo que es importante no hacer un marco regulatorio o que nuestro marco regulatorio sea muy contrario al espíritu de este tipo de fondos, porque eso genera más costos legales y en definitiva hace que los gestores que puedan tener muy buenas tesis de inversión y que sean muy interesantes para un afiliado de tener acceso a esos managers, no vengan a Chile, no digan el costo que me implica tratar de distribuir un fondo en Chile por la complejidad que tiene su regulación, que ya es compleja, en definitiva hace que termine desincentivando que lleguen. Y eso yo creo que termina perjudicando a los afiliados. Menor competencia al final. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas hoy día, Silvia, Jaime, Felipe, por su presencia en este nuevo foro de conversación que realiza Diario Financiero y AFP Capital. Muchísimas gracias también a todos quienes nos siguieron a través de la señal de df.cl y próximamente les estaremos informando acerca de una nueva actividad organizada en conjunto. Que tengan una buena jornada. Porque queremos ser parte de las conversaciones contingentes y participar de los diálogos que contribuyen a la sostenibilidad del sistema previsional, siguiendo nuestro propósito de acompañar a nuestros afiliados y pensionados en la construcción de mejores pensiones. Lanzamos un nuevo espacio editorial, único en la industria previsional. Capital de Ideas es una revista corporativa que reúne entrevistas a diferentes actores del sector previsional, análisis de tendencias y nuestra propia mirada sobre el futuro. Nuestra revista crea una nueva instancia para comunicarnos,
para poner en la agenda temas necesarios para el futuro del sistema de pensiones y seguir aportando desde FP Capital a las conversaciones que hoy mueven al país. Capital de Ideas abordará los temas que importan sobre el futuro de las pensiones y de Chile, los que están en el debate público y también aquellos que necesitas entender en profundidad, los que hoy definen cómo construimos un mejor futuro. Una publicación en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, convencidos de que las grandes conversaciones se articulan en alianzas, incorporando la academia y también la mirada de las nuevas generaciones. Esta alianza entre la FP Capital y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes nos tiene muy contentos porque promueve la relación entre el trabajo entre la empresa privada y la academia. Esta vez a través de la generación de contenido que es interesante y relevante para el país y que los lectores podrán disfrutar a través de la revista. Capital de Ideas reúne entrevistas, diálogos y reflexiones que nacen en distintos espacios donde hoy se construye el futuro previsional. Queremos abrir conversaciones que aporten mirada, comprensión y soluciones a los grandes temas de la discusión pública. Pensar en el futuro del sistema previsional también es parte de nuestro rol, el que se une a nuestro propósito de acompañar a nuestros afiliados y pensionados en la construcción de un mejor bienestar financiero. ¿Viste que Brasil y Chile están liderando el crecimiento en energías renovables? En 2034 agregaremos 160 gigawatts de capacidad. Lo veía venir.